Hola, bienvenidos, Eloy, Rico Nitano, ABC, Sunshine y todos los que entraron que no me muestran, ¿no? Por supuesto, Daniel, Estela, Gera, María, bienvenidos a todos, Darío y a todos los que me dice y se unieron y no sé quiénes son y también bienvenidos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Alberto, bienvenido. Hola Dani, bienvenido. Navar, ¿cómo te llamas? Hola también. Diana, bienvenida. Cele, bienvenida. ¿Cómo estás? José, Angélica. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Gracias por estar. Cuéntenme un poquito de dónde es que se juntan. Mari, ok. Mari. Lea, bienvenido. Bueno, la idea hoy es hablar de el lado como positivo de la energía del karma. Fantástico para la charla, muy bien. Freddy, bienvenido, un placer para mí también. Uy, de Guadalajara, de México, bienvenida. Cele, Uruguay, bienvenida. Paula, bienvenida, Victoria y las personas que no me muestra, Euge. Bueno, gracias a todos los que van entrando hoy. La verdad que la idea era hacer una charlita y un poco de ir compartiendo. Yo voy como siguiendo la energía. Si ustedes van viendo y van siguiendo mis posteos, los posteos siempre están como conectados con una energía. Nosotros estamos por meditar, si les parece bien y ustedes me dicen. ¿El domingo o el lunes? ¿Cuándo prefieren? O sea, después vamos a meditar el 5 del 5 porque tenemos eclipse, así que ya les voy avisando que el próximo viernes va a haber otra meditación, todavía no sé de qué es, pero vamos a trabajar con la energía de ese eclipse porque es un portal. Bienvenidos a todos los que van entrando, voy a aprovechar, voy a saludar un poquito por acá. Y digamos, este finde tengo ganas de hacer la meditación que va a alinear nuestro campo mental, ¿sí? Venimos trabajando con la energía de la acción correcta o acción deliberada. Ahora vamos a entrar en los campos de la mente y muy loco, porque hoy cuando revisaba post anteriores, cualquier día me dice, bueno, perfecto. O sea, yo por ahora me daba que domingo. Vamos a ver cómo se presenta. Y yo lo propuse para el domingo en principio, ¿sí? Energéticamente, pero bueno, tanto domingo, lunes, porque acá es feriado, es 1 de mayo es feriado. No sé si en el resto del mundo es feriado. Me parece que, no sé, eso no sé. A ver, díganme ustedes, si no directamente lo dejamos para el domingo. Bueno, la idea es en esa meditación hacer como una alineación con la mentalidad que nos lleva, digamos, justamente a trabajar la energía de la que vamos a hablar hoy, a entrar en la onda que nos lleva a evolucionar y nos lleva, digamos, desde el lugar consciente, nos va ayudando a recorrer lo que vamos a llamar el camino, o los budistas llaman el camino del Dharma, ¿sí? Entonces, yo no soy budista, aclaro, y digamos, si alguno sabe más que yo, por supuesto, puede compartir. Pero más allá de si uno practica en una religión, la realidad es que nos vamos sorprendiendo que todos los que de alguna forma... Maracaibo de Venezuela, bienvenido Freddy. Todos los que de alguna forma vamos trabajando con la energía y el movimiento de la energía, coincidimos en algunos aspectos fundamentales de hacia dónde vamos, ¿sí? Y en realidad esta era la idea, compartir un poquito y también inspirar
a mirar el lado del campo energético que a nosotros nos ayuda a crecer y a ir hacia adelante, porque muchas veces nos quedamos con esta energía del karma en experiencias o en la culpa de lo que pasó, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Aprovecho a saludar a algunos más. Por acá, Sandra, bienvenida. Javi. Desde México, Shalom. Lindo día, gracias. Lindo día para vos también, Olga. Que realmente lleguen todas las mejores energías a todos ustedes. Bueno, voy a empezar un poquito a hablar y ustedes me van preguntando, van compartiendo conmigo, como hacemos siempre. Me pueden hacer preguntas de lo que quieran o necesiten, porque todo lo que de alguna manera entre energéticamente va a tener un sentido, ¿sí? Así que vamos a ir fluyendo un poco con la energía y bueno, vamos intercambiando. ¿Por qué quería hablar de Dharma y no de karma? Ustedes saben qué es el karma, ¿no? El karma es lo que llamamos la ley causa y efecto. Toda acción tiene una reacción o un efecto, ¿no? Y esta energía que si bien conocemos, que yo siempre les digo, en realidad es energía de aprendizaje. Todo lo que nosotros experimentamos es para hacer aprendizajes y ir como si fuera en los juegos electrónicos ir subiendo de nivel. Bueno, una cosa así, es ir aprendiendo una lección, una tarea y, digamos, para no tener que volver a repetirla cuando, digamos, ya la aprendimos. Entonces la idea es realmente estar atentos a qué cosas en nuestra vida se repiten cíclicamente una y otra vez y de qué manera las estamos encarando y no nos funciona, no nos saca. ¿Qué quiere decir que no funciona? Nos mantiene en la misma situación sufriendo, ¿sí? Entonces, lo que todos de alguna manera buscamos es estar bien, felices, en paz. No sé, ¿ustedes qué buscan? Voy preguntando y algunos si quiere, digamos, puede ir compartiendo conmigo. Nosotros cuando en algún punto de la vida llegamos a ciertos niveles como de sufrimiento muy fuerte, lo que, digamos, nos empezamos a preguntar es qué es lo que nos haría bien, qué nos haría feliz. Muy bien, paz, ¿no? Todos buscamos, o al menos acá somos dos, que buscamos conectar con esa energía de paz. ¿Qué es la paz para mí? Para mí es un estado interno. O sea, no tiene que ver con lo que sucede afuera, sino con desde qué energía nosotros estamos vibrando, más allá de lo que sucede afuera y de la forma en la que nos tenemos que mover. Muy bien, dice Roselyn, también dice paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, la idea sobre todo es esta, es encontrar cómo nosotros podemos llegar a mantener el mayor tiempo posible esa sensación de paz. ¿No? ¿Se puede? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede? No, es muy difícil. Acá están tocando algo, están golpeando algo justo. La paz es estar en equilibrio en tu esencia, sí. Para mí he descubierto con el trabajo energético que la paz se termina encontrando cuando uno va de alguna forma equilibrando los campos. ¿Sí? Es un trabajo que lleva un tiempo, pero a medida que nosotros vamos liberándonos, y ahora lo voy a explicar de acuerdo al concepto del Dharma, porque está vinculado a esto, pero a medida que nosotros vamos liberándonos de, digamos, ciertas energías que están de alguna forma bloqueando nuestro campo, que nos están haciendo vibrar bajito, que nos angustian o digamos,
no sabemos cómo encararlas, porque vamos a ver que viene de distintos lugares. Miri también dice la paz como estado de vida. Sí. O sea que acá todos estamos muy de acuerdo con que esto es lo que, digamos, los seres internamente buscamos, que no tiene mucho que ver con qué situaciones surgen, porque a veces nos surgen situaciones que, digamos, que nos mueven de nuestra paz. La paz interior es la mejor sensación que uno puede tener, la paz espiritual y mental. Exacto. Sí, de todos los campos, emocional también, ¿no? Cuando uno siente que las emociones pueden fluir y que uno también las puede expresar, también está en paz. Sí, es maravilloso. Coincido, Miri. Porque, digamos, también muchas veces perdemos la paz por no darnos permiso a expresar nuestra esencia o lo que sentimos en un momento determinado. ¿Sí? Hay tanto programa de cómo debiéramos comportarnos que muchas veces eso nos genera que nos bloqueemos internamente, diría, ¿no? Bloqueamos la energía, entonces decimos, no voy a decir lo que siento, no me voy a enojar, no voy a manifestar que me siento así porque los demás después van a pensar X o van a decir X. Estoy mirando afuera cuando hago eso. Y también pierdo mi paz cuando no estoy conectado desde dentro y me acepto que en un momento determinado algo me molesta, me siento mal, me incomoda y poder transmitirlo de la mejor manera posible, ¿sí? En cada momento, a medida que nosotros vamos equilibrándonos, las formas en las que vamos a hacer una transmisión de algo que nos sucede va siendo más alineada. Nos contradecimos de esta forma, exacto. Cuando uno no está de alguna manera encontrándose con sus propias emociones y aceptándolas o con sus propias formas de pensar y, digamos, y siendo más flexible, muchas veces eso termina siendo que, digamos, nos bloqueamos a nosotros mismos. El Dharma es el equilibrio continuo, ser uno mismo como energía. A ver, específicamente el Dharma tiene que ver con esto porque es la forma en la que nosotros nos movemos. El Dharma está conectado a la energía del presente y tiene que ver justamente con la energía de nuestra esencia. Está conectado a el conocimiento del alma, ese conocimiento que el alma trae, y justo hoy me copé un poco, estaba buscando algún video como para mostrar esto que sucede, esta sabiduría que traemos de muchas veces, si ustedes creen en otras vidas, porque también esta idea del karma y el dharma nos conecta con la reencarnación en un punto, con que las almas vuelven a la tierra y vienen a experimentar una nueva vida, pero con todos los aprendizajes hechos de vidas anteriores, ¿no? Y entonces, si yo estoy integrando todos esos aprendizajes, puede ser que yo sea un niño y aún de niño pueda o recordar mi vida anterior y también, Taku, tanto tiempo, y también en conectar con la energía de mi conocimiento aprendido en otra vida. Y hoy veía algunos videitos que después, si, digamos, si los bajo, les comparto alguno. Por ejemplo, un nene que sabe tocar el violín, ¿no? O sea, le dan el violín a los meses o sea, al añito y algo, y él ya sabe cómo agarrar el violín y cómo mover la púa del violín. Increíble, o sea, chiquitito, ¿no? Como cuando el alma un conocimiento lo tiene, ese conocimiento lo sigue trayendo. Y muy, muy bueno tu comentario, Carlos, porque es así, justamente
somos nosotros los que nos transformamos y nos vamos moviendo a través del campo de una vida a la siguiente, lo cual implica que hay ciclos por los que va pasando nuestra alma, porque para pasar a otra vida tuvo que haber terminado con una vida y vuelto a otra existencia, ¿no? Genialidad pura, Miris. Sí, o sea, esas cosas, cuando uno los ve a esos niños con esa sabiduría y digamos, no lo podemos comprobar, yo no te puedo decir, a ver, lo puedo decir porque he tenido recuerdos y visiones de otras vidas anteriores, pero no lo podemos comprobar. Aquí en la materia nosotros no recordamos todos vidas anteriores. Gracias a vos, Taku. Gracias. Sí. Se te andaba extrañando, ¿viste? Hasta llegar a la iluminación, Carlos siempre se me adelanta. Sí, ese es el camino. Básicamente lo que nosotros buscamos, y aunque hay quienes lo toman como algo imposible, yo realmente creo que desde el trabajo de energía no es imposible, sino que es un proceso, obviamente, y que cuanto más nosotros vamos afinando el campo, nuestro campo en general, en todo, digamos, en todos los niveles, eso se traspasa a otra existencia. Entonces, hacer el trabajo tiene un sentido, porque todo lo que nosotros hacemos en esta existencia nos va a ayudar a movernos en otras existencias, si es que ustedes lo creen, por supuesto, con una energía y una vibración más alta, o en esta, qué sé yo, ¿no? Cada quien tiene su proceso evolutivo. Y saber y aprender en conocer tu campo te ayuda a reconocer cuáles son los aspectos en los que tenés habilidades y cuáles son los aspectos en los que tenés debilidades. Si lo crees, creas, ese es el proceso. Sí, en parte es así, porque en realidad, digamos, es la mente la que está programada y la que en muchos casos nos impide mirar las cosas de una forma diferente a la que las estamos observando. Entonces, la forma en la que nosotros interpretamos algo muchas veces nos va a ayudar a evolucionar o a involucionar. Concuerdo, me dice Mili, bueno, genial. O sea, esto es como almas, nosotros venimos haciendo un trabajo de otras vidas. O sea, si bien nosotros ahora nos encontramos acá y yo a ustedes no los conozco físicamente, yo estoy casi segura que a las personas que, digamos, vienen haciendo las meditaciones conmigo, que me siguen, que yo los conozco. No sé si se entiende. Y no de esta vida. Nosotros tenemos una conexión de otras existencias donde este trabajo ya lo venimos haciendo. ¿Sí? Entonces, esto también hay que reconocerlo como valor, porque cuando a nosotros nos llega una energía, una experiencia, cuando nos abrimos a esa experiencia, empezamos como a evolucionar también como grupos de almas. Para el que cree, todo es posible, ¿sí? Porque en realidad es, digamos, eso que nosotros tenemos de alguna manera como creencia, el cristal por el que estamos mirando. Si yo cambio una creencia, cambio el cristal con el que estoy percibiendo una realidad, ¿sí? A mí particularmente, digamos, me llamó mucho esta energía del Dharma. Tengan en cuenta que veníamos trabajando acción correcta y yo me dejo llevar por la energía porque no sé nunca qué es lo que viene, pero después fuimos a la autoimagen, ¿no? Y a esta nueva forma de observarnos a nosotros mismos. Ya nos conocemos, nuestras almas se cruzan, sí, obviamente, no tengo dudas con vos,
O sea, nos conocemos desde Egipto, Carlos. Digamos, vaya uno a saber, porque las energías que se cruzan y, digamos, conectan y, digamos, tienen estos procesos evolutivos, tienen un sentido que va más allá de lo físico. Tenemos que romper cadenas. Exacto. Y ahí vamos, eso es liberación, ¿no? Es liberación sobre todo cadenas mentales que impiden que muchas veces nosotros podamos dominar otros de los campos del campo energético que somos, porque somos mucho más que cuerpo físico. Entonces, entrar en esta conciencia nos permite ir trabajando en liberar los distintos campos, ir no solo los chakras, sino los campos. Sí, los miedos son los que nos conectan con la energía del sufrimiento. ¿Sí? En estas teorías del Dharma y el camino de la evolución del alma, justamente se habla de cómo los seres pueden aprender a soltar el sufrimiento. Ese es el camino, básicamente. Todo lo que ellos lo que dicen es que por naturaleza el ser humano sufre, ¿no? Después voy a la energía suprema, porque vamos ahora acá a la Tierra un toque, y es verdad, nosotros somos esa energía que está más allá y es desde ahí que estamos conectados aquí en la Tierra y por eso todos somos unos, ¿sí? Pero a la vez todos venimos con una misión de hacer un aprendizaje, una evolución individual. Y de esa evolución individual volvemos a la energía de unión en la que en realidad estamos totalmente conectados. Ese es como el proceso que hacemos como almas continuamente, ¿no? Soy una individualidad y cuando me voy de esta tierra me doy cuenta que en realidad soy parte de todos y que mi misión, cuál era mi misión, qué vine a hacer, por qué lo vine a hacer, y luego vuelvo a la tierra porque quiero volver a cumplir mi misión y, digamos, y vamos trabajando porque acá nos da un poco más de miedo. Bueno, gracias. Yo comparto lo que voy también de alguna manera sintiendo, que es lo que en ese momento se está necesitando, y también para abrir el camino a que los procesos energéticos que vamos haciendo con las meditaciones vayan abriendo mayores posibilidades de evolución, porque cuanto más nosotros entendemos, el entendimiento, gracias, desde la conciencia, es el que nos va a ayudar a salir de donde estamos. Somos parte de todo el proceso universal, exacto, sí, somos parte de lo que hacemos nosotros en nosotros, lo hacemos por todos. Y eso es lo genial, porque cuando yo medito por mí, por supuesto, primero que nada, vos meditas por vos meditas, cada uno medita para su propia evolución. Y hacemos un trabajo individual, pero a la vez ese cambio en nuestro campo es un cambio en el campo general. Entonces cada vez que nosotros vamos trayendo luz a nuestro campo y eso nos va liberando, porque nos va liberando de un miedo, después de otro y así nos vamos descubriendo también, porque no todos tenemos los mismos miedos, no tuvimos las mismas experiencias, no tenemos las mismas frustraciones, no tenemos los mismos apegos, ¿sí? Cada uno de nosotros, por su propia experiencia como alma, tiene ciertas cosas que trascender. Cuando nos permitimos ir haciendo esos pasitos, ¿sí? Si es que en la vida no nos empuja así, nos dice ahora, ¡pum!, que también puede pasar, ¿sí? No nos queda otra más que ahora. Y digamos, ahora es ponerle toda la garra. Hay mucha luz hoy en la charla, Eva, gracias. Porque es un tema, estamos saliendo como a conectar con nuestra luz. Nosotros vamos a ir a eso, siempre acá. Entonces cada vez abrimos
más nuestros propios campos a conectar con esa luz que ya somos. No hay nadie que no sea luz. Lo que pasa es que las personas nos olvidamos de cómo es nuestra propia luz, empezamos a mirar las luces de otros, decimos, ¿por qué el otro es mejor? ¿Por qué el otro hace esto? Porque yo quiero hacerlo como el otro, y no, lo vas a hacer como vos. Si el otro te inspira, genial, porque esa es la idea, que nos inspiremos. Te quiero, Rita. Que nos inspiremos, y Poli también. Claro, y ahí te vi. Pero que no nos envidiemos, ¿sí? Sino que nos ayudemos a evolucionar. Hola. Entonces es desde esa energía, por eso cada vez hay más luz. Yo también, te quiero un montón, a las dos. A todos por ahí, así que mandales un saludo a todos. Bueno, entonces, ¿qué era el karma? El karma no, el dharma. El karma es causa-efecto. Y el dharma, que es la energía con la que yo, digamos, hoy nos quiero conectar y con la que quiero que ustedes se queden pensando, ¿qué es eso que se me da tan fácil hacer y, digamos, que para mí es tan natural y además lo disfruto y me da alegría? Y lo hago por otros, lo hago por mí, digamos, no me cuesta hacerlo, porque eso es tu don. Y tu don está directamente conectado con la energía del Dharma, que es lo mismo que decir el propósito de tu vida. Hay algo para lo que todos nosotros vinimos acá. Hay algo que nos sale fácil, que no nos cuesta. Y que si además lo usamos con la actitud correcta, evolucionamos mucho. ¿Sí? Entonces es muy importante detectar cuál es ese talento natural. Y no es que tenés que ir a que te lo descubra un mago. Tu maestro interno y tu corazón, tu conexión con tu alma, te va llevando a reconectar con esos dones. Y te das cuenta que son tus dones porque te sale fácil, porque no te cuesta, porque es algo que de alguna forma tuviste habilidad toda tu vida, ¿sí? Puede que de chico te hayan un poco traumado con respecto a ese don, ¿sí? Y eso también es un buen indicador. Eso que te decían que eras como que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, bueno, también es tu don. Hay que llevarlo de la sombra a la luz. Cuando, por ejemplo, nos dieron muy fuerte en algo que nosotros hacíamos mucho porque, definitivamente, sin lugar a dudas, dice Paula, las relaciones públicas, sin lugar a dudas. Lo digo porque además yo te lo veo energéticamente. Sí. Qué linda. Sin lugar a dudas. Y ahí es donde uno tiene que aprender a usar esas herramientas para un objetivo, para la evolución. No solo personal, y además del personal, vos podés usar esas herramientas para algo que vaya más allá de tu existencia. Entonces eso te permite crecer con más potencia, ¿sí? Entonces la forma en la que nosotros usamos nuestros dones también es importante para aprender el camino de trascender el sufrimiento, porque todo lo que hacemos conectado con eso que nacimos para hacer, lo disfrutamos. Entonces, incluso, y no digo que no te importe ganar dinero, pero incluso el dinero deja de ser el objetivo principal porque hay algo que está como un poquito más allá, ¿sí? Entonces, tenés todo el derecho de rentabilizar tus habilidades, ¿sí? Pero también sabe que por ahí hay cosas que sí, sobre todo porque ahora explico esto.
para expandirse en el planeta. Bueno, porque el problema con el tema de los dones es que muchas veces no son las cosas que naturalmente dan dinero, ¿sí? O que nosotros terminamos creyendo que eso nunca nos daría dinero. Entonces, digamos, si nosotros primero estamos conectados solamente con la energía de que me tiene que dar dinero, por ahí no puedo manifestar mi don. Entonces, una cosa es lo que a veces nos da para vivir, que es muy loable y está muy bien, y otra cosa es cuando nosotros logramos que esos dones nos den para vivir también, que en realidad está perfecto, pero si no, igual hacerlo, no detener tu gozo de hacer algo porque no estás cobrando por eso, ¿sí? Porque muchas veces por ahí son cosas que están más conectadas con la parte creativa de la persona, los dones artísticos, ¿sí? O capacidades deportivas. Entonces, si yo estoy pensando que si eso me va a dar dinero, no me va a dar dinero, y sonamos, o sea, ¿no? Porque empezamos a hacer la cuenta y a observar que cuántas personas ganan dinero con esto y cosas por el estilo, la mente, ¿no? Ordenada, y vos te privás de hacer lo que más te gusta en la vida porque no te da dinero, ¿no? Entonces ahí entramos en la energía del sufrimiento, que es lo que tratamos de mover. Es decir, bueno, todos tenemos que encontrar espacios de disfrute y de, digamos, evolución creativa. Entonces, desde ese lugar es que, de hecho, creo que nosotros hicimos una meditación para despertar los dones y para conectar con los sueños del alma, ¿sí? Así que, bueno, las pueden buscar. Creo que ya están en YouTube. Soy medio como que todavía hay algunas que me faltan subir, pero son de las virtudes, así que esas ya están. Los dones no son material, no. Podés tener, por ejemplo, el don de materializar cosas, ¿sí? Y digamos, saber cómo manifestar. Que hoy también en un momento conectaba mucho con esta idea de que hay personas que toman la ley de la atracción como si fuera el camino de evolución. La ley de la atracción es digamos, tiene un objetivo concreto, pero no necesariamente es un camino de evolución espiritual o de luz, ¿sí? Sí, a mí la música me llevó hace muchos años a la profesión que tengo y que nada que ver con la música y ambas me hacen muy feliz. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, ir conectando lo que, digamos, lo que uno va aprendiendo con las propias habilidades. Porque como no todos tenemos las mismas, esas habilidades a veces nosotros las vamos abandonando por cuestiones laborales o de ocupaciones o de la realidad de la vida. Estoy descubriendo el mío con biodescodificación. Perfecto. Cualquier técnica que ustedes usen, digamos, es buena para trabajar algún aspecto del campo. Yo, digamos, yo no soy biodescodificadora, pero a veces uso biodescodificación para observar algún síntoma físico, ¿sí? Si bien a mí me gusta trabajarlo desde la energía, porque, digamos, cuando vos limpias la energía, los dones salen solos, ¿sí? No es tanto ir a buscarlos, sino que realmente uno empieza a conectar y a manifestar, pero como les funcione a cada uno. Yo, lo que más feliz me pone es que, digamos, que vayan encontrando eso que los hace felices. Es verdad, el dinero en ese sentido no es lo importante es la satisfacción que te deja. Exacto, a ver, no estoy diciendo que el dinero no es importante, estoy diciendo que no dejes de lado manifestar un don o algo que a vos te da alegría porque todavía no te da dinero, ¿sí? Porque, digamos, es un proceso, ¿sí? Y muchas veces si nosotros hacemos eso, en realidad nos estamos privando a nosotros. El don deja satisfacción, exacto, el don deja satisfacción y eso es importante,
No entendí eso de no terapeuta, pero bueno, me lo explican si quieren. No sé, por ahí venía alguna conversación anterior. A ver qué me pasé. Gise, bueno, estaba entonces, el don es para sentirse bien. ¿Qué nos dice los budistas? Dice, bueno, ellos crearon las 4 verdades, no, nobles verdades, dicen ellos. Y las 4 nobles verdades en realidad es el camino en el que un ser se convierte en un ser noble. En otros caminos se los llama santos, ¿sí? ¿Qué es esto de ser un santo? Porque nos suena a ser muy buenos, ¿no? En realidad es aprender a movernos desde la luz. Ese camino que nosotros llamamos o el camino del santo o el camino de la nobleza, porque en realidad es conectar con un nivel de comprensión que nos va enseñando sobre nosotros mismos. Un noble es alguien que aprende de sí mismo y que va interpretando el mundo. Yo voy a decodificar, me parece perfecto, pues es una técnica que digamos que tiene una función de sanación o evolutiva que está muy buena. Yo uso mucho de distintas técnicas de acuerdo a lo que estoy sanando y voy probando distintas técnicas para ver cómo funcionan y las voy explorando energéticamente. Porque para mí el cambio yo lo tengo que percibir en la energía, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que repetir algo? ¿Cuántas veces yo tengo que hacer una sanación? Entonces, sobre todo en ese sentido, para mí el trabajo energético es muy exacto con las manos, ¿sí? Pero todas las técnicas son válidas. Las voy probando y me encanta hacerlo. El camino a la iluminación eterna, exacto. El camino a la iluminación, que suena así como algo, es el camino de ir limpiando el campo energético, todos los campos energéticos, ir elevando la energía, ir conectándonos de una forma equilibrada y entonces ese campo empieza cada vez a brillar más y a sacar habilidades que vos tenías pero que no estaban totalmente utilizadas, diríamos, o despiertas. Así que, digamos, ese camino de conectarnos con esa energía de ser nobles tiene que ver con una actitud interna y un ejercicio de autoobservación. Así que todo proceso donde nosotros estemos haciendo autoobservación y conexión y registrando que me estoy sintiendo mal y cómo puedo volver a sentirme bien, conectar con la paz, equilibrarme. Bueno, eso es el camino que nos lleva pasito a pasito a darnos luz, para que no suene a esta cosa publicitaria de iluminación, ¿no? Y por ahí decimos, nunca llegaré a la iluminación, porque el nirvana llegó Buda. Bueno, vamos iluminando, y ¿quién te dice? Nunca saben. Ellos cuando llegan a ese estado no reencarnan más. Bueno, depende. Eso es lo que nos dijeron, ¿no? O sea, puede ser que una persona o digamos un ser que se iluminó pueda volver a la Tierra con una misión. Hay distintas teorías, por eso digo, no sé cuál, y no importa tampoco, porque cada uno puede elegir creer la que, digamos, vibra más con tu energía. En realidad, como nosotros todos estamos haciendo un proceso de ascensión conectados con la Tierra, hay muchos seres que vienen justamente a trabajar el proceso de ascensión. Entonces, desde ese lugar, no sé si yo la verdad que si otros que se iluminaron no están acá, no sé. Eso es como
como cada uno lo quiera ver, porque es indistinto. Lo importante es nosotros qué estamos trabajando y cómo está nuestro campo, cómo nos estamos sintiendo y cómo podríamos hacer para ir llevando nuestra energía a una sensación, hola Dani, te vi por ahí, más elevada, de mayor paz y de acciones más efectivas, más eficientes sin dañar a otros, porque todavía estamos viviendo en una energía material muy, no quiero decir tóxica, pero muy de vibración a veces muy baja, ¿sí? Y eso tiene que ver con que hay partes de nosotros que están vibrando todavía en unas energías de mucho apego, mucho sufrimiento. Decía, las voy a leer porque no me las acuerdo, dice que hay 5 venenos que nosotros tenemos que sanar. Primero, el primer veneno es el apego, porque el no reconocer que hay ciclos en la vida nos apega a no querer que las cosas se terminen, o que haya finales, y todos vivimos finales, pero no todos aprendimos en la vida a trascender el cambio, ¿no? Porque cuando uno vive un final, muchas veces siente que perdió. Y es una forma de ver realmente algo que viviste y que te dolió o que, digamos, fue bueno en un momento y después dejó de ser bueno. Hay un cierre de esa energía porque hay un cambio de ciclo. Entonces, si yo me sigo apegando al mismo ciclo y no quiero cambiar, me quedo en la misma energía y estanco mi evolución en esta vida. ¿Sí? Si yo tenía algo que aprender y no lo quiero aprender o, digamos, me quiero quedar acá, bueno, me voy a quedar acá, pero no voy a poder aprender qué hubiera pasado si yo hubiera trascendido esa experiencia. ¿Sí? Ya sea dejar un trabajo, una relación, un país, una realidad. Exacto, aprender a transmutar. Sí. Entonces, para poder aprender a hacer este cambio, primero tengo que aceptar que mi ser me está pidiendo el cambio, escuchar cuando realmente lo necesito, cuando se cerró algo y necesito hacer el movimiento siguiente. En el peor de los casos, cuando nosotros no queremos escuchar esto, lo que va a pasar es que la vida nos lo va a presentar, el cambio. ¿Sí? Eso también, digamos, pero por ahí puedo estar estancado mucho tiempo porque por ahí el aprendizaje que tengo que hacer es justamente el desapego. Y entonces la decisión la tengo que tomar yo, no la tiene que tomar el universo. ¿Sí? Y de ahí que es uno de los venenos. Segundo veneno, el odio. Cuando alguien te hace daño o digamos, viste alguna situación de daño, ¿cómo soltás ese veneno que queda como metido en el corazón y sobre todo en el ego de yo perdí también? Fíjense que siempre es la misma energía que te hace sufrir porque vos te la agarrás contra el otro por algo que sucedió, que hizo, a veces con intención, a veces sin intención. Tercero, la ignorancia, o sea, el no comprender o ir más allá. El observar como desde un lugar a veces medio superficial o no querer saber más. ¿Sí? La sabiduría es infinita, por lo tanto todo el tiempo estamos conectando y aprendiendo. Y de eso, que para nosotros son nuestros dones, también venimos a aprender. De eso que me sale bien, también tengo que aprender cómo hacerlo mejor cada día. Y además, nada, en lo personal, no sé qué, me pueden contar ustedes qué les pasa a ustedes, pero en lo personal, a mí me pasa que de eso que a mí me gusta mucho hacer, yo no me aburro de hacerlo. Entonces digo, lo voy a hacer y me siento y estoy, ay, no, y por ahí estoy horas mirando y diciendo, ay, esto no lo sabía, esto tampoco. Y, digamos, nunca se acaba el aprender, ¿no? Entonces está buenísimo también que nosotros podamos entender que esa ignorancia muchas veces porque nos queremos quedar como también apegados a cosas en lugar de expandir nuestra sabiduría.
Cuarto, el ego. El ego de por sí. Te dijeron que vos tenías que ser tal cosa, que tenías que llegar a tales lugares, que tenías que mostrar determinado, bla, 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 todo. Queda acá. Exacto, cerrar los ciclos, eso vinimos a hacer. En todos los aspectos, lo mismo con el ego, ¿no? Decir, bueno, ya está, ya me lo creí tantas veces esto, de que si me pasaba tal cosa era una perdedora, que si me pasaba tal cosa era un ganador, que si, ¿no? Todas estas historias que nos creemos de los mensajes publicitarios, diría yo, ¿no? De qué es ser un buen ciudadano, una buena persona, una persona evolucionada y bla, 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 que muchas veces nos conectan con una autoimagen muy negativa, ¿no? ¿De qué ser bello, por ejemplo, también? El ego que te dice que vos no sos como tenés que ser, que no sos lo suficiente para tal cosa. Entonces, nada, mientras que nosotros nos creemos todas esas historias, esas mentiras, en un punto seguimos conectando con esta energía baja y no nos permitimos brillar como somos, ¿sí? Y aceptarnos como somos, con la imperfección, hasta que decimos, bueno, esto lo quiero mejorar, voy y lo mejoro, pero tengo el poder de mejorarlo. Y desde ese lugar lo hago, no en lugar de porque tengo que ser así o tengo que satisfacer a tal, ¿sí? Último, los celos. Los celos vienen también de esta energía donde nosotros nos comparamos con otros. Si no aprendiste el aprendizaje, tienes que volverlo a pasar. Eso es es el karma. El ciclo y digamos, la verdad que uno lo agradece, porque cuando a vos te vuelve la misma, primero en el momento no, quiero ser honesta, en el momento no, porque vos decís otra vez la misma energía. ¿Qué pasa acá? No estoy aprendiendo mucho algo. Cuando empezás a autoexplorarte, te das cuenta que se está repitiendo, pero empezás a jugar con eso. Decís, a ver, voy a probar esto. Y probás, decís, uy, no salió bien. Voy a probar esto otro. Y decís, uy, bueno, por acá salió un poco mejor que la otra vez. Y vuelve de nuevo la misma situación y lo volvés a probar de una forma diferente. Y entonces ya es un juego. Cuando vos empezás a hacer eso, ya te veo venir con esta energía, a ver, o voy a ver si ya deja de ser un drama y uno pasa a jugar con la energía de la que tiene que aprender hasta que la trasciende, la traspasa. ¿Ya? Otra vez fallé con esto, vamos de nuevo, lo voy a hacer, lo voy a probar otra vez. Y cuando hacemos eso en algún punto, vamos encontrando cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, es como cocinar, ¿sí? Cuando estamos aprendiendo a cocinar es esto, ¿no? Es decir, bueno, voy probando. A veces me sale bien a la primera y a veces no. Me cargo. Ya entendí tu chistecito, sí. Es como cocinar. A mí me encanta cocinar. O sea, para mí es un momento de distracción, o sea, y uno a veces te sale la comida mejor, a veces la comida no te sale tan bien, a veces te falta un ingrediente y tenés que pensar cómo hacerlo sin el ingrediente. Y está buenísimo, porque uno empieza como a decir, bueno, sigo probando a ver de qué manera es la mejor versión, ¿no? Pregúntenle a un chef si no, esto. ¿Cuántas veces habrán probado hacer un plato para encontrar el punto donde nada, no es igual al que hace ningún otro, ¿no? ¿Qué le van poniendo a esa receta? Y así somos nosotros somos una receta que tenemos que todo el tiempo estar enriqueciendo, ¿sí? Esto es importante porque cuando yo estoy mirando al otro, hablando de los celos, me estoy comparando y me estoy perdiendo de mi propio tesoro, mi propia riqueza. Y lo hacemos todos en un punto, porque nos enseñaron de chiquitos muchas veces,
a compararnos, a ver quién era mejor. Depende del sistema educativo, pero hay mucho de esto en los sistemas educativos. Y a veces los niños, que todos venían con sus propios dones, muchos se empiezan como a sentir desvalorizados porque el mensaje que reciben todo el tiempo es que no son como, no sé, espera la maestra o el adulto que ya está grande y que debiera poder, si estuvieran con sus campos limpios y equilibrados, ver que todos tenemos dones y que ellos también los tienen, pero cuando uno no tuvo esa posibilidad, muchas veces la bloquean los demás. El no poder manifestar tus dones hace que vos no quieras que otros los manifiesten o que te dé celos que otros los manifiesten. Y no es el lugar correcto, por eso está bueno liberar cada uno de estos, ellos lo llaman venenos, de energías. La falsa creencia de siglos, sí, siglos y siglos, ¿no? Que venimos con esta forma de aprender, donde en lugar de pensar en la individualidad de la persona, se piensa muchas veces en el negocio, ¿no? O en el adiestramiento que hay que hacer, depende del sistema educativo del que estemos hablando. Porque, digamos, también cuando por ahí son demasiados alumnos en un aula, es muy difícil que uno pueda prestarle la atención necesaria a cada persona. No hay ni idea de que hay que tener muchos alumnos, pero en realidad vos podés tener 60 alumnos y saber de la realidad de todos y poder apoyarlos a todos con la misma energía de si tenés 10. Entonces estos sistemas muchas veces no funcionan por cuestiones como estas, ¿no? O sea, pero bueno, es parte de un proceso de evolución que vamos a hacer también en respecto de cómo aprender y de cómo enseñar y de cómo conectar. Bueno, iba a hablar de las 4 nobles verdades y con esto voy más o menos cerrando la charlita. ¿Hay alguna pregunta? Muy acertado el comentario, sí, hay personas que bloquean los dones de otros, sí. También lo pensaba respecto de los entornos que digamos que inconscientemente critican a alguna persona porque si bien por ahí no es la intención, muchas veces lo que termina sucediendo es que están como bloqueando un aspecto de esa energía o de ese ser, ¿sí? Con la crítica, incluso la crítica mental, sin que siquiera se lo digas a la persona. Si las personas se juntan en grupo a criticar a otra, muchas veces afecta. De ahí que el tipo de vínculos que vamos construyendo tenemos que ir viendo cuáles son las energías que se mueven, ¿sí? Las personas no lo hacen por maldad, pero muchas veces inconscientemente aparece cualquiera de estas energías, ¿no? El apego, el odio, la envidia, el ego, los celos, ¿no? Todos sentimos esto, no es que es algo que nos es ajeno o que nunca sentimos. Y entonces, bueno, desde esos lugares a veces estamos mirando y percibiendo a los demás. Entonces, bueno, cuando yo miro al otro y estoy pensando algo del otro, ¿cuál es el lugar que estoy tomando yo? ¿Cómo me puedo correr de este lugar? ¿No? ¿Cómo me puedo poner en un lugar donde yo estoy manifestando lo que quiero para mi vida? Entonces dejo de compararme. Cuando logramos hacer eso, nos corremos más fácilmente y podemos ver lo lindo del otro. Y incluso cooperar, porque muchas veces también otro de los conflictos es la falta de capacidad de cooperar con los demás.
ir limpiando tu campo de gente tóxica. A ver, se va limpiando solo, o sea, te digo, te lo diría por experiencia, o sea, es como que a medida que vos vas cambiando tu campo, hay relaciones que digamos que se distancian por momentos, después por ahí estás como más en una vibración más parecida, o ya resolviste el conflicto y entonces podés volver a conectar, y hay otras que no, porque bueno, la persona todavía no sigue como por ahí en la misma energía, entonces vuelve con la misma energía, vos decís, pero pasó tanto tiempo y no cambiaste nada, no pensaste nada, pasó esto y no lo podemos hablar. O sea, cuando eso sucede es porque las energías no están como en un punto, como en el mismo nivel de observación y comprensión. Entonces, de ahí que también está bueno reconocer que los ciclos también se dan en los vínculos, y hay momentos donde los vínculos están en grandes niveles de conexión y otros momentos no, ¿sí? Y a veces podemos ir juntos igual y otras veces no, y eso es parte del proceso de aprender a que eso no nos haga sentir mal, ¿no? Porque si no uno siente que digamos, como demasiado cambio, porque las relaciones son una gran parte de nuestra estructura estable. Tengan en cuenta que es chakra básico, familia, chakra, lo que es la base, la raíz. Y después, chakra sexual es relaciones. Entonces es el segundo chakra que nos da estabilidad. Y fíjense que los dos primeros chakras nos hablan de la conexión en la tierra, con nuestra familia y con nuestro entorno. Recién el tercer chakra nos habla de nosotros. Todos nos hablan de nosotros, quiero aclarar. Pero, digamos, recién acá es, digamos, ¿quién soy yo? Personalidad. Si ya no están, es porque no están en tu mismo proceso. Exacto, hay algo de eso. Muchas veces las energías se separan con este sentido. Digamos, por ahí, digamos, cuando nosotros vamos trabajando nuestra energía, va pasando digamos, que si no, no sé, por ejemplo, alguien que todo el tiempo se queja y vos ya aprendiste que quejarte no te sirve de mucho, que vas a ir a buscar la solución, que mejor armar un proyecto creativo o hacer otra cosa que te lleve para adelante, ¿no? Que te haga evolucionar el presente. Pero si vos te seguís juntando con las mismas personas que igual no quieren hacer nada y solo se quieren quejar, empieza como a chocar las energías, porque, digamos, te estás estancando, ¿sí? De ahí que, digamos, hay cosas que en un punto hay que aprender a soltar para dejar de estancarnos a nosotros mismos. Pues si no, no podemos manifestarnos como somos. Se puso bueno, ¿no? Bueno, las 4 nobles verdades. Una, según lo que dice el budismo, ¿sí? Lo que decía Buda es que todo en la vida es sufrimiento. O sea, todo lo que vivimos nos va a llevar a un sufrimiento, dice él, porque cuando tenemos algo, en algún momento lo vamos a perder, ¿no? Cuando, no sé, nos sentimos bien algo, después en algún momento nos vamos a sentir mal. O sea, él dice, mientras que nosotros no trascendemos esta forma de mirar la existencia, todo lo que nosotros, digamos, vemos de nuestra vida, lo podemos perder. O sea que si ponele que no lo perdiste, igual tenés el miedo de perderlo. ¿Sí? Entonces, siempre existe esta posibilidad. Mientras que nosotros vemos esa posibilidad como algo negativo y no como parte del proceso evolutivo, es que nos castigamos y sufrimos porque vamos a perder algo, porque hay una posibilidad de perderlo o de lo que sea, ¿sí?
Entonces, creo yo que realmente este es un aspecto que bueno, que fue bastante desafiado en lo que fue la pandemia, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué nos pasa con esto de la posibilidad de X, ¿no? Entonces, bueno, no todos reaccionamos igual, porque no todos tenemos los mismos miedos respecto de, por ejemplo, la salud, pero en otros aspectos de nuestra vida, la posibilidad de perder la pareja, la posibilidad de perder el trabajo, la posibilidad de perder cosas materiales, o sea, todo eso nos hace sufrir. A todos nos enseñaron que perder es parte de generar una energía de sufrimiento. Entonces, aquí es reconocer que todo tiene movimientos, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y aclaro, no es por lo que pierdas o no pierdas afuera, es por cómo vos te sentís adentro, ¿sí? Porque tal vez, no sé, no perdés algo grande, pero igual vos te sentís que perdiste. Hay que saber perder para saber ganar algo mejor. Hola, Rijo Orquídea, bienvenida. Sí, o sea, hay que saber entender que a veces miramos algo como una pérdida y por ahí fue una gran suerte. Y otras veces, bueno, cosas que para nosotros sean importantes, nos van a enseñar a soltar o a tener una perspectiva diferente. Eso no te excluye el dolor, pero sí te permite liberarlo. O sea, si yo me doy cuenta que algo me pone triste y estoy sufriendo, puedo liberarlo. Y seguir con mi vida y decir, bueno, la vida quiso enseñarme esto, ahora voy a seguir avanzando. Y entonces no me quedo en una energía tan de sufrimiento. Entonces, primero que nada, ellos dicen entender esto, ¿no? Que mientras que no entienda cómo es la naturaleza de la existencia, que tiene estos ciclos, vida-muerte, 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 voy a estar siempre sufriendo por lo que puede pasar, por lo que yo sé que va a pasar. O sea, en un punto, ¿sí? Segundo, la energía de apego de la que hablábamos, ¿sí? Nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas y cambiar muchas veces nos cuesta, ¿no? Y de aquí había marcado así como muy para mencionar el tema de la impermanencia, ¿no? Todo es impermanente. Entonces esta palabrita nos está diciendo, bueno, nada es para siempre tal y como está. De hecho, como todo se mueve, porque la energía se mueve, ¿sí? Nada está quieto realmente, todo se está moviendo, ¿sí? Y de ahí, importante entender que a veces nosotros experimentamos ciertas experiencias para mover el campo, para que, digamos, otros experimenten otras cosas. Entonces, muchas veces lo que vamos viviendo no está solo conectado con nuestras vidas, sino con otras, de otros, y eso va moviendo el campo, ¿sí? Tercero, dice, cuando aprendemos a parar el sufrimiento, el punto donde identificamos que estamos sufriendo y elegimos hacer algo. Elegimos usar una técnica de sanación, ponernos a meditar, conectar con nuestra energía, trabajar con la que ustedes quieran, pero empezar a hacer algo. Somos sonido, somos vibración, por lo tanto siempre hay un sonido alrededor nuestro, eso es real, porque como nuestras células, por eso es que a mí me suena cuando corto la energía, no sé, que lo digo siempre, porque en realidad el campo está vibrando, cuando yo estoy cortando algo y estoy rompiendo una energía para liberarla y ordenarla, suena, hay un sonido, eso quiere decir que el campo estaba vibrando a un sonido, ¿sí? Una vibra,
determinada para que yo la agarre y suene. ¿Sí? Entonces, eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es música, es verdad. Es muy cierto. ¿Cómo hacemos para parar el sufrimiento? Perdón. Vamos hacia adentro, nunca miramos, o sea, el afuera nos enseña para que nosotros podamos sentir todo lo que vemos afuera, la forma en la que lo estamos percibiendo, ¿no? Y sanar lo que a nosotros nos afecta de eso que percibimos, soltando la experiencia de dolor. Y cuarto, recorriendo el camino. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, cuando nosotros ya empezamos a ser conscientes de que hay que parar de sufrir, pare de sufrir. Acá me acuerdo alguna iglesia decía, pare de sufrir, pare de sufrir. Bueno, pare de sufrir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegimos? Agarrar la energía que nos está afectando y llevarla a otra vibración. Eso es parar de sufrir. Porque a medida que yo siento que saco algo de mi campo, voy encontrándome con que estoy mejor. Voy corrigiéndome. Es muy curioso porque cuando uno hace sanación, más allá de liberar un tipo de energía, vas cambiando a nivel de imagen física, vas cambiando a nivel de formas de comportamiento, vas cambiando en tus conductas diarias, vas cambiando tu alimentación, o sea, y no es algo que se da de un día para el otro, es algo que uno va experimentando, va sacando un montón de ideas que tenías en tu mente inútiles, ¿sí? Y entras en esta energía de, bueno, cada vez querés mejorar algo, todos los días querer mejorar algo, querer cambiar algo, querer aprender algo, ¿sí? Ellos lo llaman el camino óctuple, ¿no? Y entonces hablan de pare de sufrir. Y sí, porque viste que escuchás y dice pare de sufrir, y uno dice, y la verdad, hoy cuando lo repasaba, digo, es verdad, nosotros lo escuchamos siempre, pero realmente no nos damos cuenta que entramos todo el tiempo en una energía como de sufrimiento con la que nos enganchamos. Y entonces le damos más energía, cuando vos más le prestás atención a algo que te hace sufrir, más le estás dando energía. Te está robando energía. Vos lo sabés, ¿no? Porque hemos experimentado algo medio similar. Entonces, nada, o sea, esas entidades que lo que buscan es que vos la pases mal para chupar energía, porque le falta. Parar, ver pasar la vida y disfrutar los momentos. Sí, viste que hoy en el post hablábamos un poco de eso, ¿no? Decías, bueno, estar quieto no quiere decir no estar creando, coincido totalmente. A mí me ha tocado un tiempo en la vida quedarme más como introspectiva, y fue parte de mi proceso creativo. O sea, gran parte de las cosas que yo fui desarrollando para Otaru, las voy desarrollando desde ese aspecto introspectivo, no desde el hacia afuera, fue como un hacia adentro para mí. Entonces, por eso voy más tranquila, un poco más lento, con otro tipo de movimiento, porque realmente quiero ir sintiendo cada energía que voy experimentando y voy procesando en mi forma de crear. Mirá, es el mío también. Es importante encontrar también ese aspecto donde uno, cómo sos vos para crear, ¿no? O sea, porque, digamos, por ahí no todos somos iguales en nuestras formas. Crear no necesariamente implica estar todo el tiempo haciendo cosas, que también es un error de percepción, ¿no? Entonces tuve que aprender a bajar porque mi mente me decía, no, pero no estás haciendo nada. Y por ahí estaba reconectada con la energía y demás, pero mi mente me decía, esto no es útil.
¿no? Ahora decímelo, que estoy en paz la mayor parte del día y si te digo, mirá, sí, está bien, vos crees que no es útil, pero la verdad, yo, yo ya sé que sí, es un don, sí. Sí. Porque lo comprobé, o sea, estoy... Y cuando tengo que hacer una acción, hago lo que tengo que hacer. Y entonces, sí, digamos, después me siento, y entonces me tomo tiempo para eso también, para cómo me siento. Y entonces digo, bueno, a veces uno juzga desde lo aprendido y hay que tomarse el tiempo de reaprender. No nos tenemos paciencia, ¿no? Para reaprender. Yo no me daba cuenta que yo conmigo no la tenía en un momento. O sea, no, quiero que todo sea más rápido. Y no, o sea, hay un proceso que se va moviendo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacía? Cuanto más sentía que quería que fuera más rápido, me quedaba más tranquila y más me ponía a trabajar en mi energía para conectarme, ¿sí? Bueno, hasta que llegue a conectar con esa energía de paz. Cuando yo siento, a mí me pasa que con ciertos ciclos yo aprovecho a sanar ciertas energías, ¿no? Porque, digamos, sé que hay ciertos portales energéticos y entonces voy trabajando y cuando uno está trabajando algo interno que te ha costado, imagínate que yo vengo haciéndome sanación ya hace muchos años ininterrumpidamente, ¿no? Entonces, pero hay cosas que a uno le cuestan más. Entonces, eso que más te costó, yo elijo muchas veces estratégicamente trabajarlos en ciertos momentos. Y la paciencia, Paula, es clave porque, digamos, de alguna forma, mientras que nosotros no nos tenemos paciencia es porque no nos la tuvieron a nosotros de chicos. Entonces creemos que es en la energía que debiéramos estar, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que ahora nosotros somos como nuestros padres, madre, padre, entramos en este punto de, bueno, no, yo no voy a aceptar que me digan los demás cuál es el tiempo, voy a conectar con mi tiempo, para después acelerarlo cuando estoy lista para acelerarlo, ¿sí? Entonces, yo fui descubriéndolo como muy de a poquito conmigo, eso, decir, bueno, acá yo estoy como teniendo que trabajarlo de una forma donde no le ponga tanta ansiedad a esto, soltar, ¿no? Y disfrutar de ver qué pasa, ir viendo qué cambia, también afuera, dentro y afuera. Y fue un proceso. Para dar primero tienes que aprender a dar, sí, y también a recibir y darte cuenta cuando está en desequilibrio esa energía en tu campo, porque siempre hay una tendencia o a dar de más o a recibir de más. Las personas que en general damos de más, damos, en un momento ya no aguantas más porque decís, bueno, hasta acá, cuando me toca. Y el que recibe, nunca registra hasta que en un momento alguien dice, basta, ¿sí? Digamos, que tiene que cambiar la forma de ida y vuelta de la energía. La paciencia es de las cosas que más nos cuesta trabajar. Sí, en lo personal a mí sí, porque yo era como muy mental y como mucha energía de querer avanzar y además porque el campo está como muy dominado por energía masculina, con todo respeto lo digo, ¿eh? Energía, no estoy hablando de hombres, pero de energía. La energía masculina es una energía como mucho más... de un paso, otro paso de movimiento. La energía femenina es energía yang, ¿sí? Hacia afuera. La energía femenina es más entrar en tu interior, que es por eso que es lo que nos está faltando, ¿no? Por eso nos cuesta la paciencia, porque la paciencia es una energía femenina.
Y la gran mayoría de nosotros, aunque tengamos más energía femenina, por ahí a nivel del campo de la mente, no, digamos, hay tiempos para las cosas afuera, horarios, y entonces, claro, el yin no crea con tiempos necesariamente, crea con conexión, y hay un punto donde primero hay que conectar y darse el tiempo para después empezar a producir y digamos, generar, ¿no? Y ir ordenando. Eso se va ordenando a medida que vas trabajando tu campo. Si bueno, si me veo que estoy frenado, estoy con mucha energía yin, tengo que mover la energía yang. Entonces empezar, no sé, a ir al gimnasio, salir, moverte, ¿sí? Y si veo que no, que estoy muy acelerado, tengo que tomar mi energía yin y moverme como a, bueno, darme momentos de meditación, momentos de descanso. Depende de la energía en la que vamos entrando. Esperen que me salté acá. Que decía, por eso mismo aprender a dar. Sí. Y a recibir, sí. Ambos. Hola chicos, hola, por acá, ¿quién? Alfo. Alfoch. Entonces, bueno, les nombro los 5 puntos del camino óctuple. Uno es conocimiento correcto, ¿sí? O sea, es observar desde un nivel de entender que las cosas no son como las estamos viendo, sino que necesitamos profundizar más y comprender estos ciclos, estos aprendizajes. Segundo, aspiración correcta, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Todos los seres en realidad vinimos aquí a la Tierra a liberarnos de las energías que no se mueven de forma natural en el campo. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Tercero, habla correcta, dice, ¿no? Decir la verdad y no herir, ¿sí? Y acá es importante el manejo de la energía, porque por ahí no es solo la palabra que usás, es la energía con la que se mueve la palabra que usás, ¿sí? Entonces, cuanto más nosotros suavizamos nuestra energía, aunque sea potente, la intención, si la intención no es dañar, no daña. Conocimiento correcto, primero. Segundo, aspiración correcta. Tercero, habla correcta. Lo que digo, que digo la verdad o estoy mintiendo. Ser consciente porque daña este centro. Mirá con el alma, sí. Cuarto, acción correcta. Hablé toda la meditación de la acción correcta y la pueden buscar, es muy importante y hay elementos dentro de cada una. Quinto, ocupación correcta. Trabajar mi virtud. O sea, si el camino es liberarme, y más allá de que tengo que hacer cosas en la materia, yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar para hacer eso, no, olvídate. Pero estás mejorando todos los días en algo que te hace ser un mejor ser. ¿Lo estás intentando en cada aspecto? ¿Estás trabajando este aspecto o solo haces los aspectos materiales? Date un lugarcito para esto, ¿sí? Sexto, esfuerzo correcto, ¿sí? Ser mejor, o sea, todos los días, o sea, hago las acciones correctas, hago los esfuerzos correctos. Séptimo, atención correcta, ¿sí? Y acá tiene que ver con dejar de escuchar a la mente o entender la diferencia entre la percepción mental y observar de un poquito más arriba, desde la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ir trabajando los distintos aspectos, vamos mejorando. Último, concentración correcta, ¿sí? Unidad. Saber que todo lo que nosotros hacemos en algún punto nos conecta con otros y todo lo que movemos en el campo va a generar cambios en los que están a nuestro alrededor.
Exacto, Alfoch 007. Hay que encontrar nuestra armonía, dice la de cada uno. Ese es el objetivo. En realidad es ir a esa energía de paz y la manifestación de nuestros dones, talentos, eso que nos sale naturalmente bien. Es re lindo ver. Yo que, digamos, desde muy chica podía observar fácilmente cuáles eran los dones de quienes tenía alrededor. Es muy lindo poder ver eso en lo que las personas brillan, cuando sobre todo tienen la oportunidad de brillar, porque no todos de chicos tienen la oportunidad de brillar. Es muy lindo. Y cuando la persona sabe cómo llevar eso a niveles digamos, de conexión con su alma, empieza a tener un sentido lo que está haciendo. A veces si no perdemos la conexión con el don, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Pues yo hasta acá llego por hoy, pero si tienen alguna pregunta respondo. Estuvo linda. Bueno, a mí me gustó. No sé qué hora es. Nos vemos el domingo, les vuelvo a avisar para meditar. Vamos a meditar en un cambio de mentalidad, un cambio de orientación del campo mental, ¿sí? Que nos ayude a tener una mente más conectada con nosotros y positiva. Ser el eslabón de todos nosotros, unidad del universo, exacto, porque cada uno de nosotros contiene el todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos en nosotros, eso va a generar un impacto en un aspecto del campo. Gracias, Freddy, excelente, me hice todo muy claro, muchas gracias. Así que ahí vamos. ¿A qué hora la meditación? A las 7:30 del domingo vamos a meditar en esta energía. Seguramente hablé un poco de qué es la mentalidad, los procesos que hacen que la mentalidad tenga una orientación u otra, y algunas cosas más. Y después meditamos. Recordanos la hora, el domingo 19:30. Siempre vieron que me estoy conectando siempre a esa hora. No sé si ustedes prefieren otra hora, me dicen y otro día hacemos otra hora. Yo como que instauré las 19:30, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, me parece que es un buen horario porque todos estamos como que todavía no cenamos en general. Bueno, depende de dónde están, chicos. Acá en Argentina. Pero bueno, si algunos quieren otro horario, otro día hacemos otro horario. Escriben y cambiamos. Los invito a seguirme en YouTube, que necesito más seguidores, más suscriptores. Y también los invito, seguramente se va a venir no sé, todavía no puse fecha para Equilibrio, pero se va a venir un equilibrio y seguramente otro Somos Energía, así que si alguno esté interesado, me avisa porque voy a estar coordinando fechas para hacerlos de forma intensiva. Tuvimos un Somos Energía muy, muy hermoso. Hoy estuvo Cele por ahí, que estuvo el otro día en el curso. Y la verdad que nada, para mí fue una experiencia hermosa. Vamos a seguir practicando con los que estuvieron. Y bueno, y eso vamos a ir haciendo con todos los que hagan los cursos, nos vamos a ir uniendo para practicar. Bueno, les mando un abrazo gigante. ¿Qué me decía Carlos? Hay mucha luz. Gracias, Carlitos. Gracias. Y yo siento que cada vez la energía se pone más suavecita, más linda, vibra más alto, ¿no? Gracias, Gise, por ahí, Pauli, que estuvieron por aquí, Rita. Abrazo grande a todos. Dani anduvo por ahí, muchos otros que estuvieron, les súper agradezco. Realmente nada, me pasó un ratito así mi corazón
Se pone re contento. Estuvo genial, sí. Me dice por el curso, estuvo bueno el curso. Y ahora que este fin de no, lo otro hacemos la práctica, ¿sí? Que tengo más cosas. Después me quedé, ay, pero vamos, les tengo que decir esto y esto y esto. Así que hay más cosas todavía que quiero como ordenarles. Buenas noches de Barcelona. Beso grande a España. Bueno, un abrazo también para Freddy. Gracias, Freddy. Muy, muy interesante lo que ibas comentando. Todo lo que ustedes acompañan es súper valorado, ¿sí? Así que gracias. Y bueno, nos vemos en 2 días. Love you. Love you. Nos vemos en 2 días. Meditando. Les mando un abrazo, procesen todo esto y conecten ahí con el talento, con eso que hacían de chiquitos que les salía bien o con eso que les decían de chiquitos que, ay, siempre haces esto. Bueno, eso es tu don, ¿sí? Así que digan que yo no tengo acá mis boletines, que si no les leería todos los comentarios que tenía de mis maestros de chiquito y se mueren de risa. Chiquita. Bueno, eso así que vayan a buscar ahí qué era lo que se suponía que era un defecto, porque a veces los defectos también son dones. Conecten con eso, así vamos a la energía que viene. Gracias. Bueno, a 19:30, me hice recién, acabo de entrar, qué pena. 19:30 el domingo meditamos y también voy a estar hablando, así que entras el domingo y charlamos. ¿Querés? 19:30 de Argentina. Bueno, gracias, shalom.